Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigas y amigos, el comentario editorial de hoy lo he titulado "Violan ley de símbolos patrios", y dice así: luego del arresto de 385 haitianos en Ciudad Juan Bosch, compañeros que allí quedaron se atrevieron a exhibir una bandera de su país en uno de los edificios, lo que ha sido tomado como una provocación, como una burla a las autoridades de la Dirección General de Migración. En la parte frontal de uno de esos edificios, ocupado no se sabe con cuál derecho, se exhibe claramente dicha bandera. Esto ocurrió poco después de apedrear a inspectores de ese departamento y la posterior detención del mencionado número de nacionales de Haití, con la idea de deportarlos al ser flagrantes violadores de las leyes dominicanas. Los que allí quedaron, y como descarada y atrevida respuesta al operativo de la Dirección General de Migración, desplegaron una bandera de Haití, acto que no debe ser ignorado por las autoridades criollas, pues es una violación de la ley de símbolos patrios, la cual prohíbe que una bandera de otro país sea izada en un parque o en un edificio público que no tenga categoría de consulado o de embajada. Este hecho es una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar los nacionales de dicho país, que se han tomado el derecho de desafiar a las autoridades criollas, dando la impresión de que es tal el poder que han adquirido al crecer el número de ellos en el país, la mayor parte de forma ilegal, que se atreven a enfrentar sin importar las consecuencias. Se han dado casos en que grupos de ellos han llegado a quemar la bandera de nuestro país en actos de claro desprecio al país que les ha dado cobijo, o que llegaron a él traspasando subrepticiamente la frontera común. Ya es hora de que las autoridades criollas castiguen con la deportación a los atrevidos grupos que llegan a desconocer que este no es su país, aunque uno de sus antiguos líderes llegara a constar en la Constitución de Haití que la isla era una e indivisible, en franco y atrevido desconocimiento de nuestra existencia como nación libre e independiente. Estos atrevidos mañeses deben recibir el más duro castigo, que no sería menos que su deportación definitiva, a fin de que respeten nuestros símbolos sagrados, como son el himno y la bandera, y minimizar el alto número de ellos que han violado nuestras leyes, que ya es alto y preocupante. Nuestras autoridades deben actuar sin favor ni temor de lo que digan o piensen las Naciones Unidas o los derechos humanos, pues como nación libre y soberana tenemos el derecho de preservar nuestra cultura y costumbres tan distintas a las que viven al otro lado de la frontera. Distintos los idiomas que hablamos, distinta nuestra religión y una serie de actitudes que chocan con la idiosincrasia de los dominicanos. Así de claro es este asunto, pues nuestros vecinos nos esclavizaron por mucho tiempo, 22 años, cometieron numerosos actos de vandalismo y crímenes atroces, como fueron las matanzas que protagonizaron en Moca y en Santiago hace poco más de 200 años. Por eso, y por mucho más. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Señores, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó el sábado un video en el que los militares ucranianos e integrantes del batallón Azov mostraron sus tatuajes con esvásticas y otros símbolos nazis. La grabación fue hecha poco después de que los combatientes abandonaran la planta siderúrgica de Azovstal,
situada en la ciudad de Mariupol. Entre las imágenes se puede observar la cruz celta, la calavera símbolo de una unidad de la SS en la Alemania nazi y las propias letras SS, así como un retrato del difunto neonazi ruso Maxim Masitzkevich e incluso uno con la cara de Adolfo Hitler. Moscú anunció este viernes que todos los militares del batallón nacionalista Azov, parapetados en la planta siderúrgica de Azovstal, se rindieron. Después, este lunes, han depuesto las armas y se han rendido 2.439 combatientes del Azov y militares ucranianos que se encontraban en dicha planta acompañando a las tropas neonazis ucranianas. Bueno, señores, otro virus ha disparado las alarmas en el mundo que no termina de salir de una pandemia. La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente que ha afectado por siglos a habitantes de África, ha comenzado a reportarse en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa. Aunque los brotes de momento son contenidos, los reportes de nuevos casos en distintos países ha despertado preocupación en numerosas regiones. Sin embargo, aunque las autoridades médicas señalan que aún no hay mucha información sobre los nuevos brotes y sus posibles vías de transmisión, de momento aseguran que no existen motivos para el pánico ni grandes riesgos para el público en general. Es importante enfatizar que la viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas y el riesgo para el público en general es muy bajo, aseguró Nick Finn, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones de la Oficina de Salud Pública del Reino Unido. Debe ser aquellos operativos que durante la tiranía de Trujillo, estando nosotros todavía en la escuela primaria, venían a vacunarnos con la punta de una aguja, nos hacían una rayita aquí en la parte alta del brazo y depositaban una gota con el virus. Se hacía una infección tremenda, un redondel ahí, rojo primero y después purulento, y nos quedaba para siempre esa marca. No sé si en la misma vacuna contra la misma enfermedad o se trata de otro virus que ha surgido, pero dicen ellos que no, esto es viejo. Y fue erradicada hace ya muchos años del mundo dicha enfermedad. Miren, amigos y amigos, muchos de los primeros colonos que llegaron a las costas del este de Estados Unidos eran calvinistas y puritanos ingleses que creían en la predestinación y que estaban convencidos que ellos y Estados Unidos eran un pueblo y una nación elegida por Dios. Estos dogmas teológicos se manifestaron de diversas maneras. Una de ellas fue la ética y protestante que percibió Max Weber en su viaje a Estados Unidos en el 1904 y que dio origen al libro más famoso de la sociología contemporánea, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Otra de las formas que se manifestaron los dogmas teológicos fue en la ideología que solemos resumir como la doctrina del destino manifiesto. La expresión surgió a principios del siglo XVII para justificar la apropiación de los territorios y el genocidio de las poblaciones nativas de Norteamérica, es decir, los pieles rojas. Ya en el siglo XIX hubo un ayornamiento del término, empezó a ser utilizado para justificar el expansionismo que tenía lugar de este a oeste y que muchos consideraban que debía ser ilimitado, ya que era la misión divina de Estados Unidos moldear al mundo a su imagen y semejanza. Este expansionismo hacia el oeste
Incluyó como primera parada la anexión de Texas en 1845 y la Guerra México-Estados Unidos 1846-1948, que terminó con la apropiación de más de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano. Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University, durante la centuria pasada, dicen que Estados Unidos consideró a Latinoamérica y especialmente a México como su patio trasero sobre el que podía disponer cuando quisiera. Incluso en mapas de seguridad se consideraba que la primera línea de control para Washington llegaba hasta el Canal de Panamá. Miren ustedes, señores, cómo ha sido la ambición, el desenfreno de Estados Unidos en estos países latinoamericanos, donde han hecho lo que les ha dado la gana. La segunda parada de esta ruta, seguimos con el mismo tema, fue la guerra contra España en 1998, que terminó con el control de Estados Unidos de los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No había duda ya de la política imperialista y expansionista de Estados Unidos, que habrían de caracterizar su política exterior durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Durante la censura pasada, Estados Unidos consideró a Latinoamérica y especialmente a México como su patio trasero sobre el que podía disponer cuando quisiera. Incluso en mapas de seguridad se consideraba que la primera línea de control para Washington llegaba hasta el Canal de Panamá. El golpe de Estado que promovió la CIA en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, o la expulsión de Cuba de la OEA en 1962, fueron algunas de las decisiones y acciones más visibles de Estados Unidos en el continente americano. Siguieron Brasil, República Dominicana, Chile, Argentina, Granada, Nicaragua, Panamá, Haití. Después de la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría, el mundo entró por algunos años en un esquema unipolar, lo cual favoreció la política imperialista de Estados Unidos en Latinoamérica. Nuevamente Cuba, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, República Dominicana y Venezuela estuvieron bajo el ataque constante de quienes hacen el trabajo sucio de la política exterior estadounidense. Pero ese mundo unipolar se acabó hace ya algunos años. China es una potencia económica y militar que tendrá cada vez más fuerza en el escenario internacional, aunque no es un jugador solitario. Europa tiene una economía estancada que no da para más y problemas demográficos. Rusia, India, Brasil, Irán, Turquía y las monarquías del Golfo Pérsico son también naciones que pueden incidir en ciertas cuestiones geopolíticas, principalmente en el sector energético. Amigas y amigos, la Policía de Santiago de los Caballeros identifica y está persiguiendo a varios sujetos que dieron recientemente de muerte a 2 personas y también está persiguiendo a otra que podría ser cómplice de estos cargos criminales. Veamos estas imágenes que nos envían. Queremos informar en este día que la Policía Nacional identificó y persigue activamente a varios individuos que el pasado sábado hirieron mortalmente a 2 personas, en tanto que investiga la muerte de otra en un presunto intento de atraco en hechos ocurridos, como dije, el pasado sábado y ayer domingo en los sectores Suelo Duro, Bellavista y el Embrujo Tercero de esta ciudad de Santiago. Los nombrados Ismael Ramírez de Rosario, apodado El Prieto, José Ramón Tavares Valdés, apodado El Maestro, y Casimiro García Sepúlveda,
de 35, 36, 35 y 67 años de edad respectivamente fallecieron a causa de heridas de proyectil de arma de fuego. Ramírez del Rosario recibió impacto durante una balacera que se produjo en un punto de venta y distribución de sustancias prohibidas en el barrio Suelo Duro, donde uno de los disparos también alcanzó a Tavares Valdés, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas próximo al lugar del hecho. En cuanto a García Sepúlveda, murió mientras recibía asistencia médica en un centro asistencial privado de la ciudad de Santiago a causa de herida de bala en el cuello que se la ocasionaron dos personas, las cuales huyeron en una motocicleta luego de despojarlo en un presunto intento de atraco de una pistola marca Browning calibre .380 que portaba de manera legal. En el sector Suelo Duro de Bellavista también resultó con herida de arma de fuego un sargento de la Policía Nacional en un incidente que aún se investiga.